Como hemos estado estudiando el libro de Hebreos, vamos a continuar con el libro de Hebreos. Y en esta mañana vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 20. Antes de leer el pasaje, quiero que vean esta imagen. Yo creo que podemos verla todos. Esta imagen la vi en una de las redes sociales, creo que fue en Facebook, y me gustó mucho. Ahora quiero escucharlo. ¿Qué les proyecta la imagen? Que a veces nos rendimos cuando falta un poquito. Exacto. ¿Qué palabra describiría mejor esa imagen? Fracaso. ¿Fracaso? ¿Qué otra palabra? Desilusión. Desilusión. Decepción, cansancio. Brutalidad. Brutalidad. Bueno, abandono. Mediocridad. Destrucción. ¿Cómo? Destrucción. Frustración. Bien. Yo le pondría esa palabra perseverancia, tal vez. No, centramos los ojos en el fracasado. En el fracasado. Sí, ¿Cierto? ¿cierto que sí? Si uno le gritara al primer excavador, ¿qué le diría? No te rindas. No te rindas. ¿Cierto? Pero si uno conoce la segunda imagen, lo que hay, o mejor dicho, lo que hay detrás, pero si uno no conociera eso, no podría decir, adelante, que ahí hay un tesoro, ¿cierto? ¿Cómo? La fe, exacto. Bien, vamos ahora sí a leer Hebreos capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Hebreos dice así: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, lo que buscamos refugio. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Qué lindo, ¿cierto? Hermosa esta palabra. El domingo pasado Juan estuvo compartiendo acerca de una iglesia infantiloide, una iglesia que se quedó con lo aprendido al principio, que se quedó relegada, una iglesia que no madura, ¿cierto? Cuando uno llega al versículo 9 hay un cambio de tono en el autor, y es más, se utiliza la palabra queridos.
Parece que uno siente en el capítulo 6 como una madre que le está hablando a sus hijos y tal vez el regaño no sea necesario, pero dice, por si las moscas, lo regañamos. Es mejor un regaño para evitarle que caiga en un error, a tratarlo suave y que no vaya a estar despierto ante los errores y ante las fallas que puede cometer. Queridos hermanos, después de haberles dado, como dicen en mi tierra, una lavada de lengua, ahora les dice, queridos hermanos, aunque yo me he expresado así, aunque he sido tan severo y tan duro al hablarles así, lo he hecho porque los quiero, lo he hecho porque quiero evitarle que vayan por el mal camino. Pero esta gente, si uno sigue leyendo, estos queridos hermanos no van por mal camino. El autor o el escritor de la carta le dice, queridos hermanos, yo sé y Dios no es injusto para olvidarse de que ustedes muestran obras que son de salvación. No van por mal camino, pero hay una preocupación en este pastor. Hay una preocupación que es, como lo exponía Juan tal vez el domingo pasado, que es, ustedes se han quedado con lo que han aprendido al principio, ustedes se han conformado a las doctrinas primarias, ustedes se han conformado con la experiencia de fe del pasado y no quieren avanzar. O tal vez no es que no quieran, tal vez las circunstancias, como estamos hablando de Hebreos, una carta donde hay tanta persecución, tanto sufrimiento para el cristiano, ustedes no han visto que hay una realidad superior que les ayude a superar todas esas dificultades que están viviendo. Hay una preocupación relacionada con estos creyentes. Ellos están languideciendo en su peregrinar cristiano ante las dificultades. El autor les dice, de seguir así, ustedes que han sido hasta ahora buena tierra y que han recibido la lluvia de bendiciones espirituales de Dios en Cristo y han dado los frutos esperados, pueden terminar como apóstatas. Recuerden que en el antecito del versículo 9 habla sobre las consecuencias de regresar atrás. Pueden terminar como apóstatas y en este punto ya no hay retorno alguno. ¿Qué es lo que le preocupa al pastor aquí? Es la salvación de esta gente, la salvación de los creyentes. Eso es lo que está en juego en esta carta, por lo menos en este pasaje lo expresa así. Es lo más valioso que puedan perder en medio de la tribulación en que se encuentran. Si han perdido casas, si han perdido familias, si han perdido la salud, si han perdido trabajo, les dice el autor, hay una cosa mucho más valiosa que van a perder y es su salvación. Este bien sobrepasa todo lo que ustedes, le dice el pastor a su iglesia, a todo lo que ustedes puedan desear o puedan poseer. Así que, aunque todavía conservan su salvación, porque las obras que hacen lo demuestran, hay un genuino convertimiento a Cristo, esta se puede echar a perder si no están dispuestos y despiertos y prevenidos ante la realidad, ante su realidad. Y es lo que le dice de alguna manera la solución o el camino que les presenta este autor o este pastor, es que ustedes, le dice a la iglesia, que están un poco dormidos, necesitan estar despiertos, necesitan estar más prestos a escuchar, que es el principio. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Dejar a un lado la comodidad de vivir del conocimiento y de la experiencia del pasado y tomar una actitud diligente en el ahora. Está bien, el autor, y uno puede ver palabras de cariño hacia su auditorio, hacia su iglesia, o más bien palabras de entender que están viviendo dificultades. Pero como una vez alguien dijo, está bien, tienes derecho a llorar, tienes derecho a quejarte en medio de la dificultad, tienes derecho a quejarte, tienes derecho a refugiarte en el conformismo, tienes derecho a querer tirar la toalla, pero lo que no tenemos derecho es a renunciar del todo a la carrera que tenemos por delante.
En otras palabras, limpiémonos las lágrimas, le dice el autor, límpiese las lágrimas, recobre fuerzas de donde haya, y como nos muestra la imagen, sigan adelante. Porque precisamente el autor les pone por delante algo mejor. Él habla de la salvación y dice, yo sé que ustedes no son de esos que yo acabo de escribir, que regresan atrás. Ustedes son los que van a algo mejor, a algo que no se limita a lo que están viendo en el presente, es algo mejor, a la salvación, a la promesa que Dios ha hecho por medio de Abraham a todos los que creen en Cristo. Y en el versículo 11 y 12 le dice, yo quiero y deseo que ustedes están haciendo obras buenas. Yo sé que ustedes están viviendo obras que demuestran su salvación, que hasta ahora han mantenido la salvación, pero sigan en ese empeño. No es hasta aquí hemos llegado y vivir de lo que hemos acumulado en el pasado, es día a día. La salvación es del día a día, la salvación es paso a paso, la salvación es hasta la realización final. La salvación es hasta el final. Es esa la que debemos cultivar y la que debemos cada día ir. Pero hay un complemento, hay una manera de llegar allá, y el escritor nos dice es por medio de la paciencia, por medio de la perseverancia. Entonces, ustedes por delante tienen un tesoro, ustedes por delante tienen lo mejor que puedan desear, pero necesitan seguir en ello, necesitan la paciencia, necesitan la perseverancia. Una vez Juan aquí nos decía, paciencia no es quedarnos esperando que algo suceda, no es quedarnos inmóvil. Paciencia es caminar día a día. Paciencia es esperar eso que está adelante, pero vamos caminando pasito a pasito, pasito a pasito. Alguien decía una vez que el caminar cristiano es como el del caballo fino, el paso fino. Es lento, pero es elegante y es firme cada pasito que da, ¿cierto? Perseverancia, paciencia, caminar. Y entonces aquí el autor dice, miren, pongámosle por ejemplo los hombres de la fe que por su fe y paciencia lograron las promesas de Dios, y entonces le presenta a Abraham. Sin embargo, en el libro de Hebreos nosotros vemos que no es únicamente Abraham, el hombre de fe y paciencia, que alcanzó las promesas de Dios. En el capítulo 11 uno ve muchos hombres, algunos solamente se hace referencia de ellos, no se dice nombre. Tal vez esta audiencia a la que está hablando este pastor en esta carta, en este capítulo, reconocían quién eran esas personas de fe y paciencia que les pone el autor como ejemplo. Y entonces habla de Abraham, uno a quien Dios le dio una promesa que solamente la recibió por medio de su paciencia, por medio de su fe, por medio de creer lo que no veía y caminar tras de eso a pesar de todo. Y yo quiero hacerles un recuento acerca del caso de Abraham. Y diría lo siguiente, que Abraham es el mejor ejemplo de confianza, claro, sin tener en menos lo de los grandes hombres que como Abraham antes y ahora también lo hacen. Es el mejor ejemplo de confianza en la Biblia, hasta ahora testificado y más expresado más largamente o mejor. El mejor ejemplo de confianza, perseverancia, paciencia y fe en las promesas de Dios. En él aprendemos lo que significa la lucha del creyente para perseverar en la fe. ¿Por qué? Génesis 12 dice que Dios le dijo a Abraham, la primera vez se le apareció a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y vete a una tierra que se llama Ur. Abraham ya es de 75 años, está viejo y su esposa es estéril. Además de decirle, te voy a dar una tierra buena, le dice, te voy a dar descendientes. Y como les dije, su esposa y él son viejos y la señora es estéril. Sin embargo, Abraham cree en que Dios, el que se inventó esto, puede hacer caminos. Se va. En el capítulo 13 de Génesis, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le vuelve a decir también otra
vez que va a tener una descendencia y que ésta sería tan grande como el polvo de la tierra. Pero Abraham no tenía hijos todavía. Y el tiempo jugaba en su contra, el tiempo pasaba y con él vino también momentos de flaqueza, en los que hundirse en la desesperanza y ceder a la resignación parecía lo mejor. En uno de estos momentos Abraham pensó que ya no tendría hijos, por tanto Eliezer, su siervo, lo heredaría. Pero Dios le recuerda una vez más su promesa, diciéndole que no es Eliezer, su siervo, el que iba a heredar, sino su descendencia por medio de un hijo que tendría él con su esposa Sara. Esta palabra, después de la flaqueza de Abraham, hace que recobre su confianza en la promesa. Génesis 16:17, Sara, consciente de su vejez y esterilidad, y que habían pasado ya muchos años desde que Dios hizo la promesa, pierde toda esperanza de concebir. Así que convence a su esposo de que tenga un hijo con Agar, su sierva, de cuya unión nace Ismael. Pero Dios le dice nuevamente a Abraham que no es Ismael el heredero de la promesa, sino Isaac, el hijo que tendría con Sara. Después de 25 años de esperar, desde que Abraham salió de su tierra a Ur por una promesa de descendencia por delante, y cuando ya tenía 100 años de edad, Dios cumple su palabra. Y Sara da a luz a Isaac, el inicio del cumplimiento de un gran proyecto universal divino. Por fin un hijo, el hijo de la promesa. Ahora todo marcha mejor. Sin embargo, una vez más, el padre de la fe puesto a prueba. En Génesis 22, Dios le pide en sacrificio a su hijo, su único, por el que tantos años esperó, por el que muchas veces sufrió, esperando con paciencia. La muerte de la única fuente de descendencia acabaría con las esperanzas de este pobre viejo. Pero obedeció a Dios, porque como testifica de él Hebreos 11:19, creía que Dios tenía poder hasta para resucitar los muertos, de donde en sentido figurado volvió a recibir a su hijo Isaac. Tras este acto de obediencia de Abraham, Dios ratifica su promesa con un juramento, y lo hace por él mismo. Dios jura por él mismo que le daría descendencia y que su simiente, por medio de su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta descendencia o esta simiente viene a tener su cumplimiento esplendoroso en Cristo, su clímax en Cristo, la llegada de Cristo. El ejemplo de fe y paciencia, Abraham. El ejemplo de uno de los ejemplos que por su paciencia heredan la promesa. Y a mí me llama la atención el versículo 12 de Hebreos 6, dice de los que heredan la promesa, no dice heredaron la promesa. Si uno ve a Abraham, Abraham obtuvo su promesa, su hijo. Sin embargo, Dios le dijo algo más: por medio de ti, de tu descendencia, serás padre de una gran multitud. Abraham muere, y cuando Abraham muere no tiene una gran multitud de hijos. Heredan la promesa. La expresión del versículo 12, de los que por su fe y paciencia heredan la promesa, es de los que, en otras versiones bíblicas dice, de los que están a punto, de los que están recibiendo o heredando las promesas. Es decir, que la promesa de Dios no es un ojalá, no es un deseo allá a lo lejos que esperamos que de pronto se cumpla. La promesa de Dios es una realidad que va en aumento, que va en proceso hasta su culminación final, hasta su perfección. Esta promesa que Dios ha hecho a Abraham, ha hecho a los grandes hombres de la fe y nos ha hecho a nosotros, a todos los que hemos creído en Cristo, dice la Biblia, es ratificada por un juramento. Si Dios no tenía a nadie más por quien jurar, en ese entonces el juramento era
era la firma, era el sello, era la garantía de que algo tenía que cumplirse. Si eso no se cumplía, ese acuerdo entre las dos partes no tenía cumplimiento, o alguno de los dos no cumplía, había consecuencias económicas, hasta consecuencias de vida, podía perder hasta la vida por eso. Dios se compromete tanto con su promesa a sus hijos que hace un juramento. El juramento se hacía por alguien superior a quien hace el juramento, para que tenga más validez, para que tenga más peso. Generalmente se juraban por dioses, se juraba por reyes o se juraba por santuarios sagrados. Pero aquí se jura, Dios mismo está jurando por Él. Un Dios que no cambia, el inmutable Dios está jurando por Él, que no va a cambiar lo que ha dicho. Y Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir. La promesa de Dios es un ya, pero todavía no. Y eso le dice nuestro pastor a la iglesia. Yo sé que están pasando por dificultades. Yo sé lo duro que es cargar la cruz. Yo sé que ustedes han perdido familia. Yo sé que ustedes han perdido trabajos, que ustedes han perdido sus bienes. Yo sé que ustedes han perdido hasta su salud, hasta su libertad. Yo sé. Pero hay que esperar. Pero la realización final, el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido ya va a llegar. Esperemos. Paciencia, perseveren, que esto va a llegar a su cabalidad, que esto se va a cumplir. Y el autor de Hebreos nos dice, la promesa, y de ahí encima la promesa, ratificando esa promesa, el juramento, que son las dos cosas por las cuales Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir, su inmutabilidad, un Dios que no cambia, un Dios que un día dice una cosa y otro, Dios no es así. Dios es inmutable. Entonces, si Dios es inmutable, si Dios es confiable, nosotros podemos tener una segura esperanza en que Él cumplirá. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Qué significa para nosotros la promesa que Dios nos ha hecho? La promesa incluye o abarca todo lo que es nuestra salvación y nuestra salvación integral. No es solamente que nosotros creemos en Cristo y nos libramos del infierno. La salvación en Cristo, y que engloba la promesa de Dios, es la vida y todas las bendiciones que encierra la salvación. La salvación o la promesa de Dios para su vida es salud, se traduce en empleo, se traduce en bienestar, se traduce en arrepentimiento, se traduce en perdón de pecado, se traduce en fuerza en medio de debilidades. Esa es la promesa, que nosotros vamos hacia algo sublime, hacia algo mejor, hacia algo que va a tener su realización plena y cabal, y que día a día, en medio de las dificultades, nosotros podemos también experimentar esa gracia, tener esos dones de gracia, esos medios de gracia que Dios nos provee para llegar allá. En otras palabras, nosotros avanzamos con paciencia y perseverancia hacia la promesa, hacia la salvación final, pero no estamos solos. Dios nos provee sus medios de gracia para llegar allá. Y de hecho eso es lo que dice el autor cuando dice que nosotros, nuestra esperanza es tan segura y tan firme, y nos presenta el santuario como ejemplo, diciendo que Jesús entró al santuario, que allá eso representa nuestra garantía, porque es la obra de Jesús nos garantiza que vamos a llegar allá. La obra de Jesús nos garantiza que nuestra paciencia y nuestra perseverancia darán fruto. La obra de Jesús, que nos lleva a la misma presencia de Dios, al santuario mismo de Dios, donde podemos cobrar fuerza en debilidad. El autor le dice a su rebaño, o el pastor le dice a su rebaño: yo sé lo que están pasando y sé que antes de tirar la toalla y de volver atrás, lo que deben hacer es buscar consuelo en Dios.
Miren adelante no lo que ven, sino lo que creen. Caminen hacia eso que creen y fortalezcanse en la presencia de Dios. En lo que Jesús ya ha hecho por ustedes, encuentren fortaleza en ello y sigan adelante. Y dice que esta esperanza que tenemos por delante, cuando la creemos, cuando sabemos que Dios no va a cambiar de parecer, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, sostiene nuestra vida como un ancla. Y compara la vida del creyente como un barco en el mar. En el mar el barco es agitado, el barco por las tormentas, por el agua, por la marea. Pero el ancla representa un soporte, representa equilibrio, representa estabilidad para este barco. Entonces, la estabilidad y la confianza para el cristiano en medio de las reces, dificultades de la vida, es su esperanza que ya Jesús empezó a cumplir esa promesa y nos llevará a su cumplimiento cabal. Ese es nuestro sostén, esa es nuestra ancla. Nosotros hoy, al igual que la iglesia, tal vez, yo creo que nosotros no estamos sufriendo de la manera en que esta iglesia sufrió. Yo creo que debemos quitarnos el sombrero ante esta iglesia, y una de las cosas que yo admiro de esta iglesia, a pesar del regaño que este pastor está haciendo, es que reconoce las buenas obras que la iglesia ha venido haciendo en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Ellos mismos están sufriendo, pero sacan fuerza de donde no hay para ayudar a otros a sobrellevar las dificultades. Una iglesia sufriente, a quien le dice el autor, sean pacientes. Y uno diría, póngase usted en mis zapatos. Sean pacientes, sean perseverantes. A nosotros nos gustan las cosas ya. Creo que es una marca de papas que se llama Rapilla. Yo ayer estaba pensando en esa palabra y no estoy haciendo propaganda de la marca de papas, pero creo que muchas veces nosotros pensamos, o más bien vivimos esa expresión, Rapilla. A nosotros nos gusta, tal vez uno de los gustos por la comida rápida es eso, lo rápido, ¿cierto? Nos gusta lo rápido, nos gusta que si llegamos a un banco nos atiendan lo más rápido posible. No nos gusta hacer fila, no nos gusta esperar, queremos que todo pase ya, queremos casa acá Ribeca ya, ¿cierto? Y poco nos ejercitamos en la paciencia. Hay otra cosa que el autor nos muestra, o que la palabra nos muestra hoy, y es que la salvación no está completa. Yo les decía la expresión hace un momento, es ya, pero todavía no. Esa promesa se está cumpliendo, pero es un proceso hasta el final. Entonces, muchas de las bendiciones o goces de nuestra salvación, tal vez no la veamos en esta vida. El capítulo 13 habla de esos hombres que con paciencia alcanzaron lo prometido, pero dice que muchos de ellos murieron sin haber alcanzado a ver lo que Dios les prometió. Y uno dice, alcanzaron lo prometido, pero ni siquiera lo vieron. Pero el autor dice, porque vieron lo invisible, se mantuvieron viendo eso que no era visible, y caminaron hacia allá y vivieron y soportaron tribulaciones, soportaron golpes, soportaron cárcel, soportaron muerte, soportaron todo, porque iban para allá, estaban seguros de lo que Dios les había prometido. Tal vez no disfrutemos de muchas goces en esta vida, pero tendrá su realización final. Sin duda, si llegamos al final, lo recibiremos. Pero es necesario la perseverancia. Y como lo decía hace un momento, como estos hombres de Hebreo 11, hombres y mujeres, nosotros no caminamos por lo que vemos o por lo que sentimos. Caminamos porque estamos convencidos de quién es quien prometió, de quién es Dios, de que es inmutable, de que no cambia. Así que vengamos a tu trono de gracia
donde podemos reposar, donde podemos recibir esos medios de gracia para seguir peregrinando, para seguir avanzando en este mundo, con miras a la patria celestial, a una mejor ciudad, a un mejor mundo. Y tenemos a Jesús sin duda como la garantía de esa promesa, que Dios cumplirá plenamente. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy estamos ante tus palabras, que siempre tiene algo que decir, que siempre es viva, Señor. Que siempre nos deja a nosotros mirándonos, pensando en cómo vamos. Hoy ante el pasaje, Señor, de una iglesia sufriente sin duda, y donde nos dice el autor, nos la pone como ejemplo, nos dice: miren, perseveren. La paciencia es el medio para alcanzar lo prometido. Y eso no es fácil, Señor, porque nosotros queremos las cosas ya, queremos el empleo ya, queremos el matrimonio ya, queremos que los hijos crezcan ya y que maduren ya, que los problemas se acaben ya, que ese problema de dinero, Señor, se solucione ya, y bueno, y ahí la lista. Pero el desafío del Señor es a mirar lo invisible o el invisible a ti, Señor. Mirar esa promesa, que es ese tesoro que tú nos aguardas allá, Señor, nos tienes, sea en esta vida, Señor, lo que le queremos recibir, o en la otra, pero tienes grandes bendiciones para nosotros. Y que no podamos, que no, Señor, seamos como el personaje de la imagen que ilustramos hace un momento, que a punto de recibir el tesoro, tiremos la toalla. No todo se ha cumplido, las tribulaciones, los problemas, las dificultades, Señor. Esta vida no lo es todo, y eso queremos, Señor, entenderlo y caminar perseverantes, caminar con paciencia y con fe hacia lo mejor, Señor. Ayúdanos a seguir así. Ayúdanos a encontrar refugio en ti, fortaleza en flaqueza, Señor. A limpiarnos las lágrimas, a retomar las fuerzas necesarias y a seguir, a avanzar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque creemos, Señor, en ti. Amén. Amén.